Tengo 72 años. Construí un imperio gastronómico en la Ciudad de México durante 38 años. Poseía 8 restaurantes de mariscos que generaban 3.200 millones de pesos anuales. Tenía 700 empleados. Mi nombre era sinónimo de éxito, de confianza, de visión empresarial. Mi esposa Esperanza confió en mí durante 41 de sus años y destruí todo en 182 días. Crecí en Tepito. Mi padre era vendedor ambulante de frutas. Mi madre cosía para casas en Polanco sin entrar jamás por la puerta principal. Vendía papas, naranjas, limones en las calles de mi barrio. Me acuerdo del olor de las mañanas frías, del grito de «plátanos frescos» que repetía cada mañana. No teníamos nada, pero teníamos el uno al otro y teníamos hambre, esa clase de hambre que es de futuro. A los 34 años, abrí la Costa Brava en Narvarte. Era pequeño, modesto, con 10 mesas de plástico blanco. Preparaba ceviche como me enseñó un amigo de Veracruz. Compraba el pescado directamente en el puerto a precios que me permitían vender platos a trabajadores. Tenía un plastificador de mano. Plastifiqué el primer menú yo mismo. Puedo verlo ahora. Letra manuscrita, precios en pesos, errores que no corregí porque no tenía dinero. Ese menú está en mi escritorio, o estaba. Ahora está en una caja en un apartamento en la colonia San Rafael, porque la mansión de Lomas de Chapultepec ya no es mía. La Costa Brava fue mi universidad. Trabajé 14 horas diarias. Me levantaba a las 4 de la mañana para ir al puerto de Veracruz. Conducía de regreso a las 7. Pescado fresco en la cámara fría. Empezaba el servicio a las 11. A las 11 de la noche cerraba la puerta y contaba el dinero. Ese dinero iba directamente a 2 cosas: a comprar mejor pescado y a pagar la renta. Así fue durante 7 años. Luego abrí la segunda sucursal en Polanco. Esta fue diferente desde el principio. No era un restaurante, era un destino. Los asientos fueron tapizados en cuero negro. Las mesas de madera de caoba. Tenía un sommelier que había trabajado en París. El menú ya no estaba plastificado, estaba impreso, encuadernado, con fotografías de los platillos. Los precios tenían 3 dígitos donde antes había 2. Ahí empecé a entender algo que se convertiría en mi perdición. Que el éxito no es una cuesta arriba, sino una cuesta que no tiene fin. Expandí a Coyoacán, a San Ángel, a Reforma. Cada restaurante era más lujoso que el anterior. Contratar a los mejores cocineros se convirtió en una competencia silenciosa. Comprar los mejores vinos se convirtió en una obsesión. Mi nombre comenzó a aparecer en periódicos de gastronomía. La revista Proceso publicó un artículo sobre mí. «Del Tepito al éxito» fue el titular. Recuerdo estar en una peluquería leyendo eso sobre mí mismo. Esperanza y yo compramos la casa en Lomas de Chapultepec en 2008. 8 recámaras. Una alberca, un jardín que requería 3 jardineros de tiempo completo, pisos de mármol.
cuadros de artistas que conocía por sus nombres, pero no por sus obras. Esperanza decoró la casa con gusto impecable. Ella eligió cada color, cada mueble, cada cortina. Yo solo veía lo que representaba, que lo había hecho, que había ganado. En 26 un fondo de capital privado se acercó. Querían comprar 60% de las operaciones. La oferta era 180 millones de pesos. 180 millones. Eso es más dinero del que podría haber soñado en Tepito. Llamé a Esperanza a la sala. Le mostré el documento. Sus manos temblaban cuando lo leía. Lloraba, pero lloraba de felicidad. «Lo hiciste», me dijo. «Lo hicimos», corregí, porque siempre fue así. Sus sacrificios, su confianza de que yo sabía lo que estaba haciendo. Vendí. El dinero llegó a Banamex en agosto de 2016. 20 millones para mí de forma inmediata. Seguía siendo presidente ejecutivo, ganando un salario, pero ahora era un accionista mayoritario con un colchón de dinero que creía que era suficiente para el resto de mi vida. Ahí fue donde empezó. No con un instinto, sino con una conversación en el Hipódromo de las Américas. Un amigo me invitó a ver carreras. Era un martes por la tarde. Debería haber estado en la oficina. Estaba en las gradas, viendo caballos correr. Puse 100 pesos en una apuesta. Perdí. Puse 1000 pesos. Perdí. La cosa más extraña sucedió. No sentí la pérdida, sentí el movimiento. Esa sensación de espera, de posibilidad, de que el siguiente resultado podría cambiar todo. Empecé a ir los miércoles también. Luego los viernes, luego todos los días que podía. Perdía 2000, recuperaba 1500, volvía al día siguiente con 3000 para compensar. Los números que había construido durante 38 años comenzaron a usarse de manera diferente. Una apuesta a un caballo era una probabilidad. Así pensaba. La Liga MX también. Los equipos mexicanos perdían dinero mío cada fin de semana. Apostaba contra mis propios instintos. Sabía que las Águilas del América no jugarían bien, pero apostaba a que lo harían porque necesitaba tener razón. Cuando ganaban, ganaba dinero. Cuando perdían, perdía dinero. Pero lo que realmente hacía era perder la capacidad de distinguir entre una apuesta informada y una apuesta desesperada. Después vinieron los casinos en línea. Creí que podría jugar póker. Yo era un hombre que había negociado con fondos de capital privado. Yo era un hombre que había construido una marca. La estrategia, pensé, era el mismo arte que en los negocios. Calculé probabilidades, estudié manos. Pensé que mi mente era demasiado sofisticada para ser engañada. Pero el póker en línea no era póker. Era solo dinero desapareciendo en una pantalla. En octubre de 2016, 2 meses después de vender, había gastado 2 millones de pesos. No en drogas, no en mujeres, no en nada que pudiera tocarse o verse, en promesas. En la promesa de que la siguiente apuesta
compensaría la anterior. Esperanza me preguntaba por qué llegaba tarde. Le mentí. Dije que tenía reuniones con los nuevos dueños. Dije que estaban haciendo auditorías. Dije cualquier cosa. La verdad era que estaba en Internet a las 2 de la mañana, en una habitación diferente, apostando el dinero que ella pensaba que era el colchón que nos cuidaría en la vejez. Noviembre fue peor. Perdí 4 millones. 4 millones. Eso era el presupuesto anual de marketing para mis restaurantes. Eso era dinero real, dinero que representaba años. Y simplemente desapareció en transacciones electrónicas que no dejaban huella, que no tenían olor, que no se sentían como dinero. Fue en ese momento cuando conocí a Miguel. No era su nombre verdadero, era un prestamista. Lo conocí en el hipódromo, de forma casual. Miguel sabía que yo tenía dinero, sabía que estaba apostando. Si necesitas dinero de forma rápida, me dijo, yo puedo ayudarte. Le ignoré. Durante 2 semanas ignoré sus mensajes. Luego perdí 3 millones más. Llamé a Miguel el 30 de noviembre. Tomé un préstamo de 5 millones de pesos a una tasa de 30% mensual. Creía que compensaría. Creía que haría una serie de apuestas inteligentes, pero la lógica no existía ya. Lo que existía era pánico. Perdí el préstamo en 36 horas. Ahora debía 5 millones más los intereses a un hombre llamado Miguel, que es simplemente un hombre que sabe cómo hacerse cargo de las deudas cuando las personas adineradas pierden todo su dinero. Fue en diciembre, cuando Esperanza supo algo andaba mal de verdad. Encontró un extracto del Banamex en una chaqueta. 20 millones eran 23 millones ahora, pero en rojo. Ningún negocio podría perder eso en 3 meses. ¿Qué sucedió?, me preguntó. Su voz estaba tranquila, lo cual fue peor que si hubiera gritado. Cuando una mujer que ha confiado en ti durante 41 de sus años te hace una pregunta en ese tono, significa que ya sabe la respuesta. Mentí. Dije que fue una inversión inmobiliaria que fracasó. Todo fue mentira. Pero las mentiras fueron fáciles de crear. Había estado viviendo dentro de mentiras durante 3 meses. Las mentiras eran mi moneda ahora. Ella no me creyó. Lo sé porque dejó de preguntarme cosas. Cuando alguien deja de preguntar, significa que ha dejado de esperar la verdad. Es peor que cualquier acusación. Enero fue caótico. Había agotado casi toda la reserva personal. 20 millones se habían convertido en 2 millones. Los fondos iban a auditar mis cuentas. Sabían que algo estaba mal. Llamaron al director de Banamex. Había irregularidades, dijeron. Debo explicar las transferencias. 14 transferencias a casinos en línea. 5 transferencias a cuentas de prestamistas. 3 viajes de urgencia a Montecristo, un casino privado en Cuernavaca. Cuando te construyes a ti mismo como un hombre de números, la experiencia de perder la capacidad de entender tus propios números es una muerte en vida.
Miraba mis estados de cuenta y no reconocía a la persona que los había creado. Esperanza se mudó a una habitación diferente en febrero. No dijo nada, simplemente se fue. Puso sus cosas en cajas. Nuestro dormitorio, que había sido un espacio compartido durante 39 años, se convirtió en un lugar donde yo estaba solo. Ella dormía en la habitación que habíamos planeado para que algún día nuestros nietos visitaran. Los fondos exigieron una respuesta en marzo. Dijeron que si no explicaba las transferencias irregulares dentro de 30 días, tendrían que reportarme a las autoridades fiscales. 30 días para encontrar una explicación que no fuera la verdad, que era un adicto que había destruido el éxito que había construido, que era un defraudador del sistema. Llamé a un abogado. Pagué 40,000 pesos por 2 horas de consultoría. Me explicó que lo que había hecho probablemente constituía fraude financiero. Las transferencias eran problemáticas. La ausencia de documentación era problemática. ¿Cuál es mi exposición?, pregunté. La peor, me dijo. En abril, los fondos me forzaron a vender mi participación de nuevo. Ofrecieron 2 millones por mis acciones. 2 millones. Eso era menos del 1% de lo que había ganado en 2016, pero estaba en una posición sin poder negociar. Acepté. Los 2 millones no los vi. Los accionistas minoritarios tenían un derecho a que les pagara antes. Yo recibí 0. Miguel comenzó a hacer visitas a mi hogar. Primero fue un recado dejado bajo el limpiaparabrisas de mi Mercedes. Conversemos, decía. Luego fue una llamada. Luego fue llegar al hipódromo y ver a 2 hombres que no conocía sentados en mi mesa del área de apuestas. Nunca hablaron, solo me miraron. Comprendí el mensaje. Vendí el Mercedes, vendí el Jaguar, vendí la colección de arte de Esperanza, sin su permiso. Ella descubrió cuando vinieron por los cuadros. ¿Qué estás haciendo?, preguntó. No respondí. La mansión de Lomas de Chapultepec fue lo siguiente. Se vendió a través de un corredor. Se la llevó por 32 millones. El dinero de la casa fue a Miguel. Fue a restaurantes donde había comido, pero nunca pagado. Fue a deudas que no sabía que tenía. Esperanza y yo nos mudamos a un apartamento en la colonia San Rafael. 2 habitaciones, una sala, una cocina que no era mucho más grande que la que mi madre tenía. Ella no protestó. Creo que en ese momento Esperanza había dejado de protestar. Había dejado de hablar conmigo. En mayo de 2017, 6 meses después de que comencé a apostar, mi cuenta bancaria tenía 132,000 pesos. De 20 millones a 132,000 pesos. Y aún no había pagado completamente a Miguel. Los restaurantes fueron lo siguiente. El fondo de capital privado comenzó a cambiar el formato. Cambiaron los menús. Cambiaron a algunos de los cocineros. Cambiaron el nombre. La Costa Brava ahora era Costa Brava by algo.
no era mío. Esperanza presentó papeles de divorcio en junio de 2017. Lo siento, me dijo, pero no puedo verte destruir lo que queda. No puedo estar en la misma habitación donde veo cómo desaparece el futuro. Moví mis cosas a un apartamento aún más pequeño, un barrio que se parecía a Tepito, y eso fue quizás lo más humillante, que el viaje había sido un círculo. Había salido de la pobreza y volví a la pobreza, pero esta vez con la memoria de lo que era no estar pobre. Mi pensión del IMSS es de 18,000 pesos mensuales. Eso cubre la renta, el agua, la comida. No cubre la vergüenza. No cubre las visitas ocasionales de Miguel. No cubre las llamadas ocasionales de Esperanza, quien me informa sobre asuntos legales, pero que ya no me llama por mi nombre. Los restaurantes que aún mantienen mi nombre ya no son míos, son referencias históricas. Pasé recientemente por el que fue el restaurante más grande en Polanco. Está pintado de un color diferente. Hay un nuevo letrero. Adentro hay personas comiendo y riendo, disfrutando de algo que yo construí, pero que ya no me pertenece. Apostar fue fácil. Lo que fue difícil fue mirar a Esperanza después de haber vendido los cuadros que ella eligió. Lo que fue difícil fue entender que la máxima confianza que alguien puede darte es dejarte tomar decisiones que afectan sus vidas. Ahora tengo 72 años. Tengo un apartamento de un dormitorio. Tengo una pensión que alcanza para vivir sin lujos. Tengo el rostro de Esperanza cuando descubrió que había vendido los cuadros. Tengo la imagen de la casa en Lomas de Chapultepec siendo mostrada a nuevos dueños. Tengo el menú plastificado de 1984. La verdad es que cualquiera puede perder todo. No importa cuánto hayas ganado. No importa cuántos empleados dependan de ti. El juego no discrimina, solo toma. Si lo que acabo de contar te ha tocado, si eres alguien que ha sentido esa necesidad de volver a la mesa una y otra vez, les pido que miren a los rostros de las personas que los aman. Porque el verdadero castigo no es perder dinero. El verdadero castigo es ver el final de la confianza en los ojos de alguien que creyó en ti. Suscríbete para ver más historias que la televisión nunca contará. Comenta si reconoces esto en tu propia vida. Pero más que nada, testifica lo que te he confesado. La única redención posible es que otros aprendan sin tener que perder lo que yo perdí. Y la verdad final, la que me mantiene despierto, es que a veces destruimos al amor con la misma precisión con la que construimos el éxito, y una vez destruido, ninguna cantidad de dinero recuperado podría volver a reconstruirlo.